Y respecto a la oposición, presidenta, que ha estado continuando pidiendo el boicot o convocando a no votar, por lo menos a no votar, e incluso una televisora, la televisora TV Azteca particularmente, incluso se ha volcado a pedir que no votar porque pues toda una serie me parece a mí, de falsedades en torno a este tema, porque obviamente desde un principio se opusieron y porque pues todo esto del Poder Judicial tiene una consecuencia de cómo ha sido controlado, cómo ha sido cooptado en la historia misma del país. Yo preguntarle, presidenta, ya hoy que puede decir, expresarse al respecto, ¿qué le diría a la población? ¿Cuál sería su mensaje previo a esta elección? Y también si algunas palabras le diría a la oposición en esta postura que están teniendo de decir, denostando la elección y diciendo que esta elección que viene, donde se va a poder votar abiertamente, es lo más antidemocrático que puede haber. Bueno, a la gente, al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo, que participen libremente, lo que decidan por quien quieran votar. Pero participen, es muy importante que haya una participación masiva en la elección. Y van a votar millones de personas el próximo domingo. Es mejor que vote millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República. Las personas que vayan a votar van a decidir quién va a ser el Poder Judicial. Y quienes resulten triunfadores en esta elección, que resulten elegidos por el pueblo, elegidas, pues van a responder al pueblo. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que salir a votar. Y a la oposición, que llama a no votar, pues más bien es que reflexionemos, el pueblo de México, ¿quién es más antidemocrático? ¿El que llama a que todos elijamos el Poder Judicial o el que llama a no votar? ¿Quién es más democrático? Tiene que ver porque la acusación, fíjense que está muy enredada el argumento, ¿no? Si la presidenta hubiera querido decidir a los ministros de la Corte, pues nos hubiéramos quedado como antes. ¿Para qué tanto relajo? Antes era que la presidenta enviaba antes eran los presidentes, ¿verdad? Porque no había habido una presidenta. Pero los presidentes mandaban una terna y el Senado decidía de esa terna, con las 2/3 partes, a quién de esos tres iba a ser ministro o ministra. Si no se ponían de acuerdo, entonces regresa al Ejecutivo, se vuelve a mandar otra terna. Si no están de acuerdo, al final decide el presidente. Entonces, si el asunto fuera que la presidenta quiere poner al Poder Judicial, ¿para qué hacemos tanto relajo, tanta votación, tanta promoción? No, es completamente distinto. Estoy renunciando como presidenta a decidir quiénes son los ministros para que el pueblo de México elija. Esa es la gran diferencia. Entonces, los argumentos de estas personas o de las personas que están llamando a no votar porque supuestamente la presidenta va a decidir, pues son absurdos. El problema, pues, es que se les quita a ellos un poder que todavía tienen sobre el Poder Judicial. Las personas que no pagan impuestos y que se amparan y se reamparan y se vuelven a reamparar y a requete que amparar para no pagar impuestos, pues claro que no quieren que la Corte ahora pues responda al pueblo, porque hoy tienen control sobre algunos, pues ya no. ¿Quién va a decidir sobre los temas en el país? Pues los nuevos ministros y ministras. ¿Que quién los eligió? El pueblo de México. Van a tener mucho más libertad
Y al final lo que queremos es que haya justicia en el país, que la justicia no sea para los que tienen dinero y no para los que no tienen dinero. Vean el caso de Chihuahua. Como hay una persona que tiene influencias, pues entonces consigue un amparo en 24 horas para que se le proteja de un acto ilegal, el robo del agua, que no tiene otro nombre. No, lo que queremos es que el rico, el pobre, que el que vive en el norte, el que vive en el sur, que todas y todos tengamos el mismo acceso a la justicia. Esa demanda viene desde los sentimientos de la nación de Morelos. Entonces, vamos a tener un mejor poder judicial. Gracias, presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube Hidalgo News World. Presidenta, le tengo 3 preguntas. Empezaríamos por el tema del Poder Judicial, que bueno, ya va a ser pronto la elección y ojalá que todo el mundo salga a votar. Presidenta, ¿cuál fue la decisión de que usted no haya retomado, digamos, la línea de asignar o seleccionar a los integrantes de la Corte? Usted los selecciona, o así se hacía en anteriores, se seleccionaban los nombres y se pasaban a la Cámara para que allí hubiese una votación, y si no se acordaba, bueno, pues ya usted o el presidente en turno, como es su caso, se designaba a los integrantes de la Corte. ¿Cuál fue la decisión por la que usted renunció, como lo acaba de mencionar? Y ¿cuál es su opinión de esta elección una vez que se lleve a cabo? ¿Cómo será la justicia en México para los ciudadanos comunes y corrientes, los que viajan en el metro, la pecera, los campesinos, las amas de casa, que muchos de ellos pues son vapuleados y que no han alcanzado a 200 años de la independencia de México una justicia, ni mucho menos como lo soñó el generalísimo Morelos? ¿Recuerdan ustedes que el 5 de febrero del 2024, el entonces presidente López Obrador presentó al pueblo de México 20 iniciativas, 18 constitucionales y 2 de cambios legales, a propuesta para que se pudieran aprobar antes de que él se fuera o después? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un cambio constitucional? Pues que 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes de la Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales voten a favor de esa reforma constitucional. Así se cambia la Constitución en nuestro país, quedó establecido desde 1917. Una de esas propuestas fue la reforma al Poder Judicial. Como candidata entonces de Morena a la presidencia de la República, podría haber dicho, pues yo estoy de acuerdo en 10 y no estoy de acuerdo en otras 10. Pero estábamos de acuerdo en los planteamientos que hizo el presidente, en particular el de la reforma al Poder Judicial. Entonces, durante toda la campaña estuve planteando en todas las asambleas, todas las reuniones, todos los mítines, con todos los sectores, incluso en todas las asambleas hacía yo una votación. ¿Quién está de acuerdo en que a las ministras y ministros las elige el Senado? ¿Quién está de acuerdo en que las elija en votación popular? Y la gente levantaba la mano. Cuando triunfamos el 2 de junio, después vino la calificación de la elección a presidenta, a diputados y a senadores. Recuerden que vino una andanada de la oposición diciendo que iba a haber sobrerepresentación de nuestra alianza, de nuestro grupo de partidos que postulamos juntos a la gran mayoría de los candidatos, que son
Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo. Entonces se hizo la calificación de la elección y se demostró que lo que decía la ley pues era lo que aplicó el Tribunal Electoral para poder determinar quiénes eran diputados y senadores. A partir de ahí pues se aprueban las reformas constitucionales. Al presidente le toca todavía en septiembre, el 15 de septiembre se publica la reforma al Poder Judicial y después se publican otras dos reformas muy importantes. El paso de la Guardia Nacional definitivo a la Secretaría de la Defensa Nacional y la reforma al artículo 2 constitucional de que los pueblos originarios por primera vez en la historia de México sean sujetos de derecho del México independiente y tengan plenos derechos los pueblos originarios y afrodescendientes. Esas tres se publican cuando el presidente López Obrador todavía era presidente. De octubre a la fecha, pues nos toca a nosotros otras y otras que presentamos también nosotros, como la igualdad sustantiva de las mujeres y otras reformas constitucionales. ¿Por qué estamos de acuerdo? ¿O por qué el pueblo de México estuvo de acuerdo en que se transformara el Poder Judicial a partir del voto popular? Pues porque no hay justicia. Son muy pocos los casos de acceso a la justicia. Y la Corte en particular, en los últimos años, pues no solamente no hizo nada frente a amparos de delincuentes, de la delincuencia organizada que obtuvieron amparos, o que se les daban amparos y amparos y amparos. Tampoco hizo nada frente, o fue cómplice, algunos de los ministros, de, por ejemplo, la liberación de las cuentas de la esposa de García Luna, o muchos otros temas, de permitir que haya impunidad en el pago de impuestos, es decir, que no se paguen impuestos. O temas, por ejemplo, en donde la Corte decidió tomar una posición política en contra del Poder Legislativo de ciertas leyes que por encima de sus funciones evitaron que entraran en función ciertas leyes, como el caso de la eléctrica. Todo eso, más aparte el reconocimiento de la propia presidenta de la Corte, de que en realidad no había carrera judicial, sino que hay puro nepotismo, porque supuestamente hay una carrera judicial donde haces exámenes para poder llegar a juez y luego a magistrado, que eso va a seguir, o sea, la carrera judicial para quienes son parte del Poder Judicial. Pero ya la decisión definitiva de quién es juez o quién es magistrado, quién es ministro, pues es del pueblo de México. Entonces, ¿cuál carrera judicial? Si es puro dedazo de amigos, primos, hermanos, si no, ¿cómo se explica que la mitad del Poder Judicial sean amigos, primos, hermanos de los ministros, de los magistrados, de un estado, de otro estado? Entonces, la decisión de renunciar, porque es eso, porque yo podría haber dicho, no, sí soy candidata de Morena, pero no estoy de acuerdo con la reforma al Poder Judicial. O al final, cuando ya ganara, hubiera dicho, no, pues fíjense que no se van a elegir todos y yo le pido al Congreso. Pues no, primero no traicionamos lo que hablamos con el pueblo. Y segundo, le va a hacer muy bien al país. Se va a refrescar el Poder Judicial. Y además viene una segunda reforma, reforma a las leyes, porque la reforma al Poder Judicial dice que hay casos que se tienen que resolver más rápido
¿Cuántos casos no hay de una denuncia que se pone y tarda 10 años en resolverse? Miles. Prácticamente todos. No hay justicia expedita. Entonces, la reforma al Poder Judicial no solo es la elección, sino que también plantea la modificación de leyes para que se resuelva más rápido y que no haya estos esquemas de amparo sobre el amparo, 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 guardando evidentemente el derecho de amparo de las personas. Entonces, toda esa segunda parte viene después de la reforma al Poder Judicial para que el nuevo Poder Judicial pues pueda cumplir no solamente con resolver de manera más justa los casos estudiados y sin que influya el poder del dinero, sino que además los procedimientos se van a hacer más expeditos. Es quizá, bueno, es una de las reformas más profundas de la Cuarta Transformación. Y por último, no hay ningún movimiento en el mundo sin que tenga recursos, ya sea un movimiento social, cultural, artístico, político o de grupos fácticos. En ese sentido, Presidenta, a mí me llega una carta de no voy a leer la carta porque obviamente es mucho tiempo, del profesor Oscar Pech, que lleva 38 años como maestro, desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Él dice, como integrante maestro al interior de este gremio que enseña a los alumnos, que bueno, el movimiento de la CENTE pues participan maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y ahora Zacatecas. Zacatecas es muy curioso, dice Pech, porque pues ahí hay pues, una mano meciendo la cuna, pues nada más y nada menos que es Ricardo Monreal, que con mecanismos económicos pues financia para que esto siga un golpeteo hacia su gobierno. Yo creo que no supera, ¿no? En ese sentido, Presidenta, pues usted le dio el 9% de aumento salarial a los maestros. Nunca antes visto. Lo que pasó en Zacatecas, porque todo en su justo término, ¿no? Porque todo lo que pasa en Zacatecas, pues, ahora parece que es Ricardo Monreal. Zacatecas, ¿qué pasó? Por primera vez ganó la CENTE, la sección. O sea, recuerden que el CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ayer lo explicaba, o antier, la coordinadora surge como un movimiento que busca la democratización. En aquellas épocas con Conquitud Barrios y luego con quien lo sucedió, el Bester Gordillo. Y la coordinadora buscó siempre la democratización de su sindicato, que ellos pudieran elegir a sus secciones sindicales en los distintos estados. Entonces, con la reforma que se hizo laboral, pues ahora es mucho más democrático la elección en las secciones. En Zacatecas, bueno, ahí se crea la coordinadora y la coordinadora pues tiene presencia o ha ganado las representaciones sindicales de a los estados. O sea, el CENTE se divide por secciones, que son las estatales. Y esas secciones, como la 22, por ejemplo, es de Oaxaca, y ahí la coordinadora, la CENTE, pues tienen más presencia que el CENTE, aunque todos son parte del CENTE, que es el Sindicato Nacional. Entonces, por primera vez en Zacatecas ganó la CENTE, la sección sindical, entre otras, pues por esta apertura en la elección de las secciones. Entonces, por eso hoy Zacatecas, pues la mitad de Zacatecas, poco menos de la mitad de las escuelas están en paro y están participando. Ya los temas más políticos y eso pues es otra cosa, pero sí hay que explicar pues cuál es la razón, ¿verdad? Chiapas también tiene la coordinadora. Por ejemplo, Michoacán también la coordinadora tiene mucha presencia, pero ellos decidieron no irse a paro. Entonces también depende de cada uno de los estados de la República. ¿Y cuál será? Ya lo dijo hace rato, pero ahí también, pues ahí está participando la gente del PAN, el Movimiento Ciudadano, pues para presentar al exterior, al interior del país, pues que tenemos un país sin rumbo, sin gobernabilidad. ¿Por qué buscan siempre una desestabilidad en el país, Presidenta? ¿Cuál sería el llamado a la oposición
para no manipular, porque ya son adultos los profesores, pero cuál sería el llamado a la oposición, pues para que caminemos juntos en este país. Yo siempre lo he reiterado y lo voy a sostener, pues que aquí vivimos todos y estamos en el mismo barco, con diferentes ideales y diferentes pensamientos. Qué bueno que haya democracia en México y que haya oposición. Y tienen derecho, la oposición, a manifestar sus puntos de vista. Ellos tienen derecho a llamar a no votar. México es un país libre, democrático. El asunto es que decide el pueblo, ¿verdad? Entonces, la mayoría del pueblo de México está de acuerdo con el movimiento que nosotros representamos, que es el de la Cuarta Transformación. Pues tan es así que hace un año prácticamente el 60% le dio el voto a Morena para la presidencia de la República o a nuestra coalición. Ellos están en contra de que haya programas de bienestar. Es más, votaron en contra de que estuvieran en la Constitución. Pues tienen derecho a votar en contra y estar en contra de ello. El asunto es qué dice el pueblo de México frente a esa posición. Entonces, ellos tienen derecho. Lo que nosotros decimos es que siempre hay que ser responsables. Eso es todo. En lo que se dice, porque a veces se acusa sin fundamentos. Igual que los medios, los reporteros, las reporteras tienen que ser responsables desde mi punto de vista en la información que dan. Pues igual también la oposición tiene que ser responsable en cómo actúa. Pues nosotros no les vamos a pedir que piensen diferente, pues no. Lo que nosotros hacemos es trabajar todos los días para que el proyecto que representamos pues tenga el apoyo popular que tiene. Y eso lo único es hablando todos los días, informando todos los días, hablando de lo que era el México de antes, porque los jóvenes a veces no lo conocen, y no traicionando lo que somos y lo que siempre hemos sido. Gracias, presidente. Buenos días.